Les cuento, vamos a trabajar en base a conceptos como titulación, conceptos que ya habíamos visto un poquito con lo que era valoración. Estaba dado desde el lado de lo que es. ¿Saben qué? Ahí me está mandando un mensaje Luciana. Le voy a decir que, bueno, que vea el video después. Estoy en clases. Igual, bravo el video. Bueno, eso tenía que mandar y lo mandé en el grupo. Todos. Se lo tenían que mandar a Luciano. Bueno, como les decía, la situación es que yo ya le había explicado a Luciana que ella en el caso de no tener la velocidad suficiente de navegación seguramente que le va a dar algún problema. No sé si me está escuchando bien, Tania, hasta el momento. Cualquier cosa, apenas escuchen algo raro, me dicen. ¿Escuchas bien, Tania? Sí, profe. Bueno, igual imagino que Tomás también lo mismo. Titulación, que era parte de lo que habíamos visto de valoración o determinación, que fue lo que estuvimos trabajando hasta el momento, con los videos del proceso de ejemplos, trabajando muestras de vino. Ahora vamos a ver un poquito al respecto, después vamos a ver lo que es anhídrido sulfuroso, vamos a ver los distintos tipos de anhídrido sulfuroso que es un aditivo que podemos ingresar en lo que es el vino, para qué se lo utiliza y los efectos negativos que puedan llegar a tener. Y también luego no un pequeño, sino un resumen sobre todas las características que pueden tener la salud, el anhídrido sulfuroso, los efectos que puedan llegar a tener, y les cuento las actividades que hay en base a esto. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla. Eh, Ahora mismo. Voy a compartir. Eh, Bien, en principio tenemos entonces definiciones de titulación. Como les dije en un principio, es un proceso posterior a lo que es la valoración. En este caso, tenemos un ejemplo acá de valoración ácido-base. Ejemplos, en este caso, utilizando dos reactivos, cómo llegamos a la obtención de la valoración y que después, a partir de esa valoración, tenemos que realizar cálculos de titulación. El comienzo de la titulación, acá tienen una situación de ejemplo con lo que es el agregado de ácido clorhídrico y después, teniendo en cuenta la muestra que estamos teniendo, el agregado del ácido clorhídrico, cuáles son los pasos que en este ejemplo que ustedes tienen aquí, que se agrega el comienzo de la titulación y el fin de la titulación es cuando ya obtenemos un resultado. En este caso, el resultado sería la solución que cambia de color, ya sea por un indicador que también le agreguemos o por algún reactivo que estemos generando, ¿sí? O combinando con la muestra. También tenemos que ver la cantidad de lo que es la solución, lo medimos, ustedes fíjense en los videos anteriores que vieron, generábamos la cantidad, teníamos que, bueno, ahí ustedes fíjense en la bioquímica, en la bureta, fijaba una cantidad, ¿sí?, de medición que tiene que tener. ¿Sí? Eso, aquí fíjense en que le da 40 mililitros, ¿sí?, para lo que es lo que estamos trabajando en este caso, con los componentes que veníamos viendo, los reactivos que veníamos trabajando anteriormente. En el caso del hidróxido de sodio, por ejemplo, que eran dos de los reactivos que ya también lo trabajamos anteriormente, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. ¿Sí? Después acá dice cuáles son los pasos. Estos pasos que están aquí, ¿sí?,
que tienen que ir viendo a partir de un proceso para obtener una fórmula. Luego, ustedes lo van a ver matemáticamente hablando en este video, donde explica la situación en este caso de, por ejemplo, el uso de los reactivos y la muestra para obtención de lo que nosotros estamos tratando de calcular, en este caso, si fuera una valoración ácido-base, ¿sí? Teniendo en cuenta utilizar un ácido fuerte o una base fuerte y obtener la medición que queremos, el grado de concentración de los reactivos en la muestra, ¿no? Y todos esos cálculos se van a dar aquí después de ejemplo, teniendo un ejemplo. Y acá también después tenemos tipos de titulaciones. Puede ser base ácida, lluvia, oxidación, reducción y complejación. ¿Sí? Todo esto teniendo en cuenta que la titulación bueno, va a permitir sacar un resultado para tener un grado de exactitud de lo que queremos obtener de la muestra. ¿Sí? Anteriormente vimos entonces la determinación o valoración y luego pasamos a la titulación. Todo es un proceso que lleva combinaciones de reactivos y también análisis de las cantidades por medio de fórmulas para obtener un resultado final. Eso sería parte de lo que es titulación. Una vez que ustedes obtienen o hacen un repaso de esto que sería el proceso, yo les pido realizar la consigna que es definición de titulación, comente y desarrollo el proceso para realizar una titulación de una muestra, que es el proceso que yo les dije que va uno por uno, es un proceso que hay. Comentar ese proceso y a partir del video de titulación comentar qué muestra se utilizó, qué reactivos se utilizaron, qué equipamientos se utilizaron, los cálculos que se realizaron y los resultados obtenidos del ejemplo que tienen en el video que está dentro de la titulación. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Ahora lo otro sería el trabajo de identificar anhídrido sulfuroso en lo que es, primero que todo, en vinos. Cuáles son los riesgos que pueden haber para el ser humano. Principalmente hay personas que son más propensas a tener cierta sensibilidad a los sulfitos. Antes que todo, aquí hay una pequeña muestra al respecto de cómo se relaciona, en este caso en el vino, el ácido sulfúrico. Teniendo en cuenta que el ácido sulfúrico lo podemos encontrar en ácido sulfúrico total, que cuenta con las partes de ácido sulfúrico libre y ácido sulfúrico combinado. Dentro de lo que es combinado, ustedes van a ver azúcares, ácidos, también pueden haber acetaldehídos y todo esto dentro de lo que es el combinado, que también hay ahora yo les muestro el video, donde hay una situación de cómo obtener una valoración del ácido sulfúrico total, pero primero utilizando o identificando el ácido sulfúrico combinado, para luego pasar a saber cuál es el ácido sulfúrico libre, que es, por ejemplo, el agregado del bisulfito, ¿sí? Como les dije, el bisulfito, por ejemplo, en el caso de el vino, se le agrega también para darle ciertas características de refinamiento del vino. Ahora, todos estos componentes químicos puede ser que ya estén en el vino o le agreguemos. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso desde el punto de vista del riesgo? Eh, Antes que todo, tenemos que tener en cuenta que, que es un agregado, ¿sí? Si no utilizáramos el anhídrido sulfuroso, acá se tiene en cuenta que los colores pueden ser peores, el aroma, y pueden haber ciertos problemas con efectos o algún tipo de
de ingreso de elementos microbiológicos que puedan generar una pérdida de la calidad del vino, ¿sí? Y eso hay que controlarlo, por eso, en ese caso es importante que sí tenga agregados, en el caso de anhídrido sulfuroso, pero hay que saber las cantidades, límites que pueden llegar a tener, y está bueno tener en cuenta que algunos efectos que pueda tener en las personas son los siguientes, como reacciones cutáneas en la piel, ya sean granitos o algún tipo de efecto alérgico, diarrea, también pueden tener problemas gástricos, en los jugos gástricos. Sí, son ejemplos. También además pueden haber algunos tipos de neumonía, inflamación, edema pulmonar, obstrucciones pulmonares, porque tengamos en cuenta que el anhídrido sulfuroso también, además, en este caso cuando es comprimido está en estado líquido, pero también se puede encontrar en estado gaseoso, podemos aspirar. Había una época que me acuerdo se generaba el agregado en este caso de lo que es el bisulfito, y era preferible no respirarlo. Cuando tenían las vasijas, me acuerdo que lo utilizaban al bisulfito para tratar de generar este efecto, como les decía, de antimicrobiano, para evitar los problemas de efectos que puedan haber, para, para que tenga una mejor calidad el vino, ¿no? Y le agregan para evitar que estos agentes microbianos actúen sobre el vino, generando algún problema, pero la situación era que podía uno generar inhalación y sufrir estos efectos. Principalmente, lo más bajo sería alergias, ¿sí? Fíjense, entonces también las formas químicas del anhídrido sulfuroso pueden ser bisulfito, sulfito o anhídrido sulfuroso, ¿sí? Bueno, ahí en este caso las características que pueden llegar a tener en el agregado al vino de estos aditivos. También acá yo dejé un pequeño PDF que está mucho más detallado de las propiedades, del proceso, de los efectos que también pueden haber. Está muy bueno que lo tengan y que lo vayan sabiendo, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí, ahora pasando a otra parte de lo que estamos trabajando, sí hay que tener en cuenta, desde el punto de vista, bueno, acá nuevamente vemos un poco más respecto para qué usábamos el anhídrido sulfuroso, volvemos, creo que, bueno, hay que recalcar que está bueno el uso del anhídrido sulfuroso, como les digo, para generar un producto de calidad por los colores y para evitar perder el producto también en el proceso de fermentación y demás, todo el proceso de la cadena de procesos que lleva desde que obtenemos la uva hasta el vino embotellado, es importante el uso del anhídrido sulfuroso, pero recalcando tener las medidas de, de cálculos de las cantidades que tenemos que utilizar, ¿sí? Bueno, acá también nuevamente el proceso, ya sea de cómo obtener o dónde está el ácido, perdón, el anhídrido sulfuroso, ya sea el total, el anhídrido sulfuroso libre o el anhídrido sulfuroso combinado, qué características tienen, que al final y al cabo en el total combinamos ya en todo, ¿no? Pero eso como para que tengan en cuenta, aquí tienen un pequeño desarrollo de cómo se encuentra el anhídrido sulfuroso, cómo lo podemos encontrar también y en qué cantidades, y las características o las propiedades físicas. Bueno, como les decía, los detalles principales son 5, son antisépticos, tienen lo que es la solubilidad, el clarificante, antioxígeno, antienzimático, y esto permite un producto más estabilizado, con mayor control sobre el resultado final que vamos a obtener de este producto utilizando el anhídrido sulfuroso, ¿sí? Y luego
ustedes tienen, a partir de todo este trabajo de hacer un poco de investigación, un poco de lectura, de saber un poquito más al respecto, eh, como ya venimos trabajando con la muestra del anhídrido, perdón, con las determinaciones a partir de muestras de vino, eh, hay un video, en este caso el que tienen acá enfrente, donde se ve el proceso de determinación de anhídrido sulfuroso total, pero principalmente también puede ser la misma técnica para obtener determinación de anhídrido sulfuroso, en el caso de anhídrido sulfuroso libre o anhídrido sulfuroso combinado. Perdón, aquí lo que hacen en el video es la muestra, digamos, hacen la determinación de una muestra sobre lo que sería anhídrido sulfuroso combinado, ¿sí? Bueno, aquí las preguntas están en base a lo que se ve en el video, cómo se desarrolla la titulación. Bueno, hay una palabra que utiliza la bioquímica que es pescar, ¿sí? Donde sacan una muestra con una pipeta de vino, bueno, y demás elementos, y qué resultado final obtienen al terminar toda la combinación de la muestra con los reactivos, ¿sí? Ahí también está lo que es el ácido clorhídrico y todo, perdón, el ácido sulfuroso, que usan acá, usan ácido sulfuroso, yodo como indicador, y hidróxido de sodio, si no me equivoco, en este caso, para trabajar en el proceso, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta en este caso. Bien, hasta ahí alguna pregunta, algún comentario, alguna No, consulta. profe. Bien, no sé cómo vinieron con los videos anteriores, no sé si tuvieron alguna dificultad hasta el momento con lo que se tenía pensado eh, en el trabajo anterior, en los trabajos que veníamos viendo. No, profe, no. ¿No? En tu caso, Tomás. No. No, profe, tampoco. No. Bueno, y lo último que ya nos quedaría, que les dije que era una pequeña, ya indagando un poco más en los efectos a la salud que tendría el anhídrido sulfuroso, eh, volvemos de nuevo con los efectos, principalmente en la salud de las personas, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, los niños, cómo afecta a los niños y por medios de qué o cómo podemos reducir los riesgos. Ahora, no significa que tomar vino nos vaya a generar algún perjuicio. Como les digo nuevamente, la situación está dada que tenemos que evitar las cantidades que puedan ser dañinas a la persona. Ahora, en cantidades dañinas, en cantidades que puedan generar un efecto negativo, vemos qué riesgo pueden haber. Porque no solamente el anhídrido sulfuroso está en los vinos, sino en distintos procesos químicos en las industrias. Y eso puede dañar también a partir de inhalar el anhídrido sulfuroso que está en el aire a través de, por ejemplo, algún proceso de fabricación de algún producto y es liberado a la atmósfera y cómo eso afecta a la salud. En ese caso, al respecto, bueno, les paso acá esta información y a partir de esta información yo les pido realizar un pequeño informe sobre los riesgos a la salud, ¿sí? De estas sustancias peligrosas, ya en cantidades. Ya, también otra cosita anteriormente, hay ciertos niveles, ¿sí? Niveles que tenemos que tener en cuenta de lo que serían efectos negativos para eh, los niveles dañinos que pueden tener en la salud del ser humano, ¿sí? Del anhídrido sulfuroso. Y por ejemplo, tenemos que ver los niveles de partículas por millón que hay del anhídrido sulfuroso dentro de lo que es el aire. Y por ejemplo,
hay algunos estudios en los cuales dicen las cantidades eh, que pueden llegar a provocar efectos dañinos en la salud. Algunos lo toman como partículas por millón cuando están en el aire, o pueden ser microgramos sobre metro cúbico. Las cantidades pueden ser, en este caso, tomando lo que es partículas, perdón, lo que es microgramos sobre metro cúbico, desde los 20 a los 500, eh, son cantidades que pueden generar daños a la salud ya mayores a esto. Ya, bueno, hay que ver. También está una tabla que ustedes pueden, que ven más al principio, donde vimos lo que es la cantidad que usa el vino, ¿sí? Hay una cierta tabla de cantidades, límites, que tenemos que tener en cuenta en el proceso de trabajo con el vino, y el agregado como aditivo, ¿no? De este aditivo. Bien, y eso sería todo por ahora. Entonces, repasando, tendríamos que realizar el trabajo de proceso de titulación, luego tendríamos que trabajar el proceso eh, de lo que sería el, ver el video en el cual generamos la determinación del anhídrido sulfuroso en la muestra de vino, todos los equipamientos y reactivos y demás que se necesitan, y luego un pequeño informe de los efectos del anhídrido en la salud, teniendo en cuenta no solo el vino, sino la situación de producción en fábricas, que si generamos ahí ya una inhalación, porque no sería solamente en forma líquida, porque en el caso del vino sería forma líquida, en el caso ya de los gases que pueden haber, eso es otro tema, y como ya tenemos que evitar y minimizar los riesgos por ese lado. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios al respecto? ¿Me pudieron escuchar bien hasta el momento? Sí, profe. Me parece Sí, raro que profe. estuve viendo que Yulisa me está diciendo que tuvo problemas para conectarse, que a veces lo tenés vos, Tania. Bueno, y hoy le tocó a Yulisa. Igual, ¿cuál es la idea de estos videos? Que también los grabe. Yo grabo esto y después lo pueden revisar, volver a ver y saber de qué trata la temática, ¿no? No sé si en tu caso te sirven estos videos que yo grabo, Tania. Profe, sí. Bueno, en tu caso, Tomás, También, profe. bueno, listo, entonces, yo creo que tienen, yo pido, a ver, un poco, no sé si disculpas, pero sepan entender, son temas amplios, y una de las maneras que vi de poder generar una interacción, bueno, es el tema de estos videos y que vean de paso el proceso. Y son varios, no puedo decir, bueno, voy a hacer una sola actividad y listo, no. Tienen que ser muchas las actividades porque son muchos los contenidos y muchos los conceptos. También tenemos, no poco tiempo, porque podría pasarme más, pero eh, creo que lo veo conveniente y como lo vamos trabajando, no creo que sea tan complicado hasta el momento lo que vamos desarrollando. Y hasta tengo la idea de que algunos chicos que están demorados pueden llegar a nivelar, porque no son temas, no lo trabajé como una forma muy compleja, lo traté de hacer lo más simple posible, ¿no? A las actividades me refiero, o a los ejercicios también. Cuando hago el ejercicio trato de no generar una dificultad, trato de que sea lo más accesible posible, y a la vez los conceptos los vayan, no quiero que lo memoricen, pero que más o menos los comprendan y entiendan cómo estos elementos o estos conceptos, perdón, que vemos de química intervienen en la producción de, en este caso, vitivinícola, bueno, en este caso puntualmente de vinos, producción vinos blancos o vinos tintos. Ahora, por ahí hay que ver que hay algunos de estos muestras son de un tipo de vino en particular.
puede modificarse, ya sea si es un vino tinto, un vino blanco, los varietales que pueden haber, ¿no? Bueno, creo que por ahora o por hoy sería todo. Salvo que alguien tenga alguna consulta para hacer. Tomás, ¿alguna consulta? No, profe, por el momento no. El tema de tu compu ya la mandaste, ¿no? Ya dejé a Iván López, profe. Bien, listo entonces. Tania, en tu caso, ¿cómo está el tema de la compu? ¿Cómo está el tema de tus actividades? ¿Cómo estás? ¿Tenés alguna complicación, alguna dificultad? No, nada, profe. De mi compu es que estaba bloqueado y usted me había pasado las contraseñas, pero antier ya usé el último. Ajá, bien, Bob, si te llega a bloquear, si no, así me acordás, te paso ahora enseguida una tanda más de códigos de desbloqueo. ¿Querés? Sí, profe, dale. Bueno, haceme acordar dentro de la 9 más o menos. Bien, bueno, gracias por participar. Si me escucharon bien, si está todo bien, hagan un ok y nos vemos de nuevo el día lunes. El ok para ver si me escucharon, está todo bien. Listo. Estamos en contacto y ya me comunico con los demás chicos. Lástima por Luciana y por Julissa. Chaucito. Estamos en contacto. Chau, chau.